Y en la Ciudad de México la violencia parece estarse saliendo de control. Una investigación de México.com revela que en 2018 hubo un total de 102 balaceras. Veamos. Bueno, pues 102 balaceras en 2018 en la Ciudad de México. Esto quiere decir un tiroteo cada tercer día. Para hablar de esto me acompaña en el estudio el periodista Saúl Hernández de México.com, quien realizó esta investigación. Saúl, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a Sin Línea. Buenas noches, Olivia. Pues a ver, platícanos, hiciste una base de datos basada en información publicada en la prensa, porque entiendo que se hicieron solicitudes al gobierno capitalino, pero no les dieron la información. Sí, así es. Mira, la investigación surge a raíz de que creíamos que cada vez era más frecuente escuchar en las noticias hablar de balaceras en la Ciudad de México. Pero para tratar de corroborar esa hipótesis que teníamos, que era meramente subjetiva, lo primero que hicimos es tratar de buscar cifras oficiales. Hacemos solicitudes de transparencia tanto a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México como a la Secretaría de Seguridad Pública. Obviamente esto en el gobierno de Miguel Ángel Mancera. En el gobierno de Miguel Ángel Mancera, efectivamente, y pues nos responden que ellos no generan ese tipo de información. Entonces, abortando el plan A, fue cuando decidimos utilizar un plan B, que fue construir una base de datos propia con base en notas de prensa de distintos medios que tienen una cobertura importante de la Ciudad de México en temas policíacos. Y cuando armamos esa base, nos damos cuenta de que efectivamente entre 2017 y 2018 las balaceras en la Ciudad de México incrementaron 46%. En 2017 contabilizamos 70, en 2018 contabilizamos 102. Y como bien dices, es una cada tercer día. Ahora, no solo subió la cifra, lo cual ya en sí mismo es grave, sino que también hubo se modificó, digamos, el patrón ¿no? o las circunstancias en las que ocurren estas balaceras. Sí, mira, antes que nada es importante decir que estamos basándonos en las notas de prensa, es decir, lo que el reportero, el periodista... Importante aclaración. Sí, es muy importante, Sí. señala en ese momento, en el momento que recoge la información, no son averiguaciones previas, es decir, aquí falta la investigación de la Procuraduría, pero con base en lo que se decía en esos reportes de prensa, lo que sí vimos fue un cambio de patrón. En 2017 la mayoría de las balaceras se origina por un enfrentamiento entre policías y ladrones, es decir, hay un ladrón, generalmente asalta a alguien que sale de un banco, de algún centro comercial, y hay un policía que está ahí y que trata de frustrar el asalto respondiendo con fuego y se arma el tiroteo. Eso es en 2017. En 2018 el patrón sí cambia y el 40% de las balaceras se llevan a cabo por grupos armados que llegan a agredir directamente a otro grupo de civiles que están desarmados. Entonces, digamos, es una agresión directa. Además, bueno, tú consideraste, digamos, para esta investigación ciertos tipos de hechos de violencia, no todos, ¿no? Explícanos también esto. Sí, es importante decir que no consideramos todos los eventos donde hubo una agresión, ya sea un homicidio o lesión dolosa, o sea, no cualquier agresión con arma de fuego. No cualquier agresión. ¿Qué es lo que consideramos? Dos cosas. Uno, enfrentamientos entre policías y ladrones, donde de ambos lados hubo tiroteos, o entre civiles, delincuentes o no, a veces no lo explica la nota, simplemente civiles armados que se agarraron a balazos. Ese es uno. Por otro lado, este patrón de agresiones que te digo, donde un grupo de civiles armados abren fuego contra otro grupo de civiles que estaban desarmados. Ahora, estos son los datos, insistimos, que tú obtuviste, o son una base de datos que tú construiste o elaboraste a partir de lo que reportó la prensa. Así es. ¿Y qué nos dicen cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo, por ejemplo, sobre los homicidios en la Ciudad de México? ¿Se corresponden los datos, más o menos? Sí, lo que hicimos fue buscar como algún tipo de cifra oficial, claro, si bien no específicamente de balacera, pero que sí nos fuera indicativo de que íbamos en la dirección correcta. Y hay dos fuentes. Uno es el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Nacional Pública,
que nos dice que los homicidios dolosos con arma de fuego y las lesiones dolosas con arma de fuego en la Ciudad de México crecieron. Entre 2015 y 2018 los homicidios alrededor de 60% y las lesiones como 37% aproximadamente. Hay otra fuente que es la que tú citabas un poco antes, que es la encuesta nacional de seguridad urbana. Así es. Nosotros hasta el momento de sacar el reportaje nos salen los datos más actuales de diciembre, nos quedamos en septiembre, pero comparando con 2 años antes, sí hay una pregunta en esa encuesta que le preguntan a las personas qué tan frecuente escuchan tiroteos. Y el porcentaje de chilangos, de ciudadanos que escuchan tiroteos se incrementó considerablemente, sobre todo en el oriente de la ciudad, pasó de 50% a 71%, pero básicamente tanto en el norte como el poniente como en el sur, exactamente el mismo fenómeno. Estos son los datos que por supuesto preocupan, Saúl, porque sin duda lo que nos indican es que la violencia en la Ciudad de México va en aumento y podría estarse saliendo de control, según lo que ustedes encontraron con esta investigación, pero además al leer lo que ustedes publican, lo que publicas, y leer caso por caso, pues algunos de los casos que decidiste destacar, caray, que da una sensación además de que le puede ocurrir a cualquiera, ¿no? En cualquier momento. Hay ciertas colonias donde ocurren más, pero no estamos exentos. Háblanos un poco de los casos particulares que decidiste destacar. Mira, hay varios casos, hay desde casos en los que, como tú dices, podríamos estar nosotros en ese fuego cruzado, tú o yo. Hay un caso de un niño que pierde la vida porque su mamá y él pasaron en el momento equivocado y en el lugar equivocado. Una bala perdida de un enfrentamiento pues le perfora el cuello y fallece en Iztapalapa. Hay casos, por ejemplo, cuando un grupo armado entra en una posada en Coyoacán y también pues rafaguea a todos los que estaban ahí presentes. Eso fue apenas en diciembre. Eso fue apenas en diciembre. Y cuando uno pensaba que esa era la última balacera de diciembre, un par de días después también hay otro caso en el cual se inicia una balacera entre presuntos integrantes del cártel de Tláhuac y policía del Estado de México y de la Ciudad de México. Empieza la balacera en el Estado de México, pero se pasan a la ciudad, ahí por el Puente de la Concordia, donde seguramente tú recordarás ese caso del colgado en Iztapalapa. Justo en ese mismo lugar es donde se desata una balacera entre fuerzas policiales y presuntos delincuentes. En fin, hay muchos casos. Sí, mencionas otro en el centro, en un restaurante ahí muy cerca del Palacio de Bellas Artes. Exactamente, el caso de la casa del cardenal Norberto Rivera, lo cual nos dice que cualquier persona en esta ciudad puede ser víctima de un ataque. Claro. Hay 125 colonias, es un dato que vamos a presentar mañana justamente, porque son 3 entregas. Hoy se publica la primera, pero hay 125 colonias que fueron víctimas de balaceras en los últimos 2 años. Hay focos rojos, efectivamente, el barrio Bravo de Tepito, la colonia Centro, la colonia del Valle, entre otros. Pero, bueno, es un tema, digamos, hay 14 delegaciones donde ha habido balaceras. Bien, Saúl, pues estaremos al pendiente de estas siguientes 2 entregas en México.com. ¿Qué te parece, digamos, las acciones en materia de seguridad que por lo menos ha anunciado la jefa de gobierno que va a llevar a cabo? ¿Tendrá, digamos, en mente este panorama que presentan ustedes? Mira, nosotros hemos buscado al secretario de Seguridad Pública. Estamos esperando que nos dé una respuesta y que nos comente cuáles son las acciones que van a llevar a cabo específicamente para combatir este fenómeno. Pero estamos a la espera de más información. De ver que les digan algo más. Bueno, te agradezco, Saúl, que hayas estado aquí de nuevo en Sin Línea. Y bueno, pues el reportaje está en México.com. Son 3 entregas, como ya nos dijiste. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias.